Hace unas semanas hemos estado compartiendo sobre la vida de David, ¿verdad? Hemos hablado del imperio de Saúl, hemos hablado de Samuel. En estudios bíblicos anteriores hemos hablado de Jonatán, pero me gustaría hablaros de un momento en la vida de David importante. David se refugió en una cueva. Te invito a que leas el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 5. Y en el capítulo anterior hemos visto que cuando David comenzó a huir de la presencia de Saúl porque quería matarlo, él buscó pan en Nob y todo lo que encontró fue el pan consagrado que se conoce como el pan de la presencia. Allí también buscó armas para defenderse y solo encontró el recordatorio de la victoria sobre el gigante. Es como si Dios le estuviera enviando un mensaje subliminal diciéndole: busca mi presencia. Allí vas a encontrar provisión y protección. David trató de luchar con sus propias fuerzas, que fueron insuficientes. Pero ahora que se encuentra solo, David busca otro refugio y clama a Dios. Su oración en ese momento quedó plasmada en el Salmo 142. El salmo que David compuso, estando solo en la cueva, comienza con un grito de clamor al Señor. Clamor, que ha sido el tema que hemos estado compartiendo esta mañana. Hemos hablado de Salomón, hemos hablado de su hijo, ¿verdad? No te canses de clamar. Ha sido uno de los mensajes que también hemos compartido en estos días y se nos han compartido en reflexiones anteriores. De hecho, el cansarnos de clamar a Dios implica que no tenemos fe suficiente en Él como que nos va a ayudar, ¿verdad? Clamo a Dios pero no me responde y dejo de buscarle, dejo de orar. Eso es falta de fe. Poníamos el ejemplo del mensaje que nos compartió nuestro hermano John Díez hace unas semanas en Alcalá de Henares. Tuvo el placer de compartirnos. De hecho, el vídeo en directo está a través del Facebook oficial de Alcalá de Henares y compartía justamente de lo que estamos hablando, de no cansarnos de clamar a Dios. Pues en la vida de David llega ese momento. David estaba buscando, a través de sus fuerzas, el cómo combatir a sus enemigos. Pero el Señor le dice: no es en tus fuerzas, es en las mías. David es cuando busca otro refugio y es cuando clama a Dios. Esto es lo que dice el Salmo 142, verso 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿A quién acudes en tiempo de prueba, en tiempo de aflicción? ¿A quién clamas? Las dos frases que podemos leer son delante de él, que en hebreo es al-panim, que es el mismo nombre que reciben los panes de la presencia. Estando solo, David se volvió hacia Dios y derramó su corazón ante él. Le expuso su queja. Le manifestó su angustia. Angustia, aflicción, tribulación, aprieto. David también se quejó de su soledad, versículo 4, Salmo 142. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Que no has sentido el apoyo, no has encontrado refugio hasta en tu propio hogar? ¿No has encontrado refugio en tu autoridad, en la iglesia? ¿Te has encontrado así? Después de haberse desahogado, David reconoce que no ha perdido a Dios y que en él está puesta su esperanza. Versículo 5 y 6, Salmo 142. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David termina el Salmo diciendo que confía que Dios lo va a rescatar y que lo va a rodear de hombres justos. El versículo 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿De quién te estás rodeando? ¿De qué tipo de amistades te estás rodeando? ¿Personas que te van a aconsejar de parte de Dios, te van a ministrar? ¿O personas que te van a alejar de Él? Hemos hablado también en estos días de romper relaciones que nos apartan de Dios, ¿verdad?
romper relaciones incluso que nos llevan hacia el pecado. ¿Cuántas veces hemos actuado así? En vez de ser una ayuda idónea, en vez de ser un amigo fiel, hemos llevado a nuestro amigo a pecar, a desobedecer, a hacer las cosas mal. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. En el tiempo que él estuvo en la cueva, David también compuso el Salmo 57. Y en ese Salmo 57, si tú lo lees, David está clamando por la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Recuerdo la canción de Marcos Witt. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma te anhela y tiene sed. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. El lugar donde David se fue a refugiar quedaba en la región montañosa entre Gat y Jerusalén. Allí hay muchas cuevas que servían de refugio a los viajeros, e históricamente también sirvieron de escondite para los judíos cuando fueron perseguidos por los romanos, cuando destruyeron Jerusalén y el templo. Allí estuvo David solo, el tiempo suficiente para componer el Salmo. Pero poco después llegó compañía. Yéndose luego David de allí, versículo 1, primera de Samuel, capítulo 22, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Es probable que la familia de David fue también perseguida por el rey Saúl, y por eso huyeron de su casa, buscaron al rey David. David estaba solo, pero cuando clamó a Dios, el Señor envió provisión, envió respuesta, envió a su familia, envió la compañía. No solo la familia se unió a David, sino muchos más. Versículo 2. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Tal como Dios había advertido a través del profeta Samuel, el rey de Israel no veló por los intereses del pueblo, sino que sacó provecho de ellos. Saúl comenzó a exprimir al pueblo, cobrando impuestos para financiar su vida de realeza, su servidumbre y también a su ejército que constantemente enfrentaba batallas. Interesante, ¿verdad? Saúl comenzó a cobrar impuestos. Esto lo estamos viviendo aquí en España. Esto lo estáis viviendo seguramente los que vivís en América Latina, Venezuela, Cuba, otros países que ahora mismo no me vienen a la mente, pero seguramente el presidente, el líder, el rey, el mandatario, os está exprimiendo con la cobra de impuestos. Y encima ellos se están enriqueciendo. Porque aquí Saúl comienza a exprimir al pueblo cobrando impuestos para financiar su vida de realeza. Saúl necesitaba pagarles a los soldados que iban en persecución de David. Eran contratados por el rey Saúl. Podríamos decir que eran mercenarios. Muchas familias debían enviar a sus hijos a servir en el ejército del rey y ya no contaban con mano de obra para cultivar la tierra. Todo esto fue minando la economía nacional y mucha gente terminó endeudándose, lo cual llevaba a la servidumbre y a la esclavitud. Todo esto trajo un gran descontento entre la población y no es de extrañar que quisieran un cambio de autoridad. ¿Eso está pasando en tu país? ¿Que estás deseando que gobierne otro porque el que está ahora mismo os oprime? Seguro que sí, ¿verdad? Hay descontento en la sociedad, en el pueblo. Nos machacan a impuestos, la inflación está por las nubes. Encima, el dinero público se está invirtiendo en leyes que van en contra de la familia. ¿Estáis viviendo esto en vuestros países, verdad? Aquí en España sí, por supuesto. Saúl no se preocupaba por el pueblo, sino solo en sus intereses personales. Muchos israelitas pusieron su vista en ¿quién? En David. Y la gente más afectada decidió dejar todo para seguir a David. La Biblia describe al nuevo ejército de descontentos que tenía David.
eran afligidos, eran endeudados, es decir, personas que estaban, madre mía. Salgo de aquí porque al final me van a decir algo. Encima, amargura de espíritu, es decir, con el alma amargada. Vaya grupo de apoyo que tenía David, ¿eh? No suena como ese mejor grupo de apoyo, pero fue la desesperación la que los llevó a luchar con David para liberar al pueblo de la opresión del rey Saúl. Un rey conforme al corazón del pueblo. Es curioso, porque fue el pueblo el que votó a favor del rey Saúl. Como miraban a los demás enemigos, a los demás pueblos que ellos ponían a sus reyes, pues dijo el pueblo de Israel, pues nosotros también vamos a poner un rey. Nosotros queremos un rey. En vez de orar al Señor, Señor, ponnos un rey, conforme a tu corazón. Ahí tenéis la respuesta, Saúl. Esto lo estáis viviendo muchos, ¿verdad? En vuestros países, ¿no? Aquí en España también. Luego viene el descontento. Queremos otro gobernador, queremos otro presidente, porque el que hay... Lo que dice la palabra hoy en día se está viviendo en nuestra sociedad. Los padres de David también tuvieron que abandonar su hogar porque eran blanco de la venganza del rey. Sin embargo, ellos ya no tenían edad para estar huyendo con David y su tropa de fieles. ¿David qué hace? Les busca un refugio en una nación vecina donde difícilmente Saúl iría a buscarlos. Lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 3 y 4. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, los moabitas, que eran enemigos de Israel. Y David está haciendo pacto con el rey de Moab. Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Es probable que la familia de David tenía contactos familiares en Moab, ya que su antepasada Ruth era originaria de ese lugar. David ya no estaba solo. Dios le envió a su familia y le envió un ejército de defensores. Yo te digo una cosa, el Señor siempre pone personas ideales, adecuadas en nuestra vida. Y no vas a estar solo. Te va a enviar una familia. Por eso hace unos minutos hablábamos del programa de apadrinamiento de niños. Niños que han sido abandonados por sus padres. Han sufrido maltrato, abuso. Han sido abandonados en las puertas de la ONG Remar y nosotros les hemos atendido. Nuestros hermanos voluntarios misioneros en todo el mundo les han atendido. Y ya no están solos, ya tienen una familia. David ya tenía también a un ejército de defensores. Eran 400. Endeudados, amargados de espíritu, afligidos. Tenía lo peor de la sociedad, pero formaban un ejército. Estaban unidos. Dios utiliza lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio. A lo mejor puedes decir, pero es que yo no valgo para nada. ¿Qué dones, qué habilidades tengo? Clama al Señor, pídele al Señor. Ese es un engaño de Satanás. Decir que tú no vales, decir que yo soy un pecador. Sí, todos somos pecadores, pero cuando te humillas delante de la presencia de Dios, el Señor te perdona. Dios también le envió profetas que iban guiando sus pasos. El Señor se va a encargar de poner personas a tu alrededor que te van a ministrar, que te van a bendecir, que te van a aconsejar lo que es bueno para tu vida. De estar solo a estar en familia. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. El profeta Gad se lo dijo a David. Hasta el Señor va a poner autoridades que te van a bendecir, te van a ministrar, te van a restaurar. Estos profetas restauraron la vida de David y le dijeron, mira, no te quedes en este lugar. Avanza, no tengas miedo, Dios está contigo. Ve al bosque, como si fueras Robin Hood. Robin Hood hizo lo propio también. Al bosque con los pobres, con los desamparados, con los afligidos, con los endeudados, con los que estaban en amargura de espíritu. Es como si David hiciera un Robin Hood, o mejor dicho, Robin Hood hizo un David.
y se fue al bosque. El Señor siempre va a poner en tu vida personas ideales, personas que siempre van a velar por ti. A lo mejor tú eres una de esas personas. Y el Señor te ha puesto en el camino de una persona a la que tienes que restaurar y tienes que ministrar porque a lo mejor se ha desviado del camino. Tu llamado y mi llamado es restaurar al que ha caído. Muchas veces somos jueces del hermano que ha caído. El llamado de todo cristiano, de todo discípulo de Cristo es amar al pecador. Aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Ministra a un hermano, a una hermana que ha caído. Ministra a una persona que está haciendo las cosas mal. Muéstrales el camino hacia Jesús. Como hicieron con David, nosotros también tenemos que hacer con los demás. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Bendecir a los demás.